De nuevo, buenos días a todos. Hemos estructurado unos bloques, como habéis visto, tanto en el día de hoy como el de mañana, en el que vamos a presentar un caso y, a propósito del caso, revisar un poquito la literatura. A mí me ha tocado este tema que sé que va a ser polémico, sé que, por ejemplo, Gabriel casi seguro que se va a meter conmigo. Y no sé, Vicente, si es mejor que las preguntas sean al final del bloque o después de cada caso. Cuando tú las plantees. Casi se cambio de ordenador después de cada... No, al final, los comentarios, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de una alta prevalencia. Se calcula que un 1 o un 2% de la población general va a padecer insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida y el 10% de la gente de más de 70 años va a tener un episodio de insuficiencia cardíaca, de tal manera que se calcula que en Estados Unidos se producen aproximadamente unos 400.000 nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca. El tercer apunte que pongo ahí es para que nos centremos todos o todos pensemos que no siempre que hay insuficiencia cardíaca hay afectación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Durante muchos años los cardiólogos estuvieron muy preocupados cuando había afectación de la función sistólica, pero también puede haber fallo cardíaco, como veremos luego, por afectación de la función diastólica. Sin más, paso al caso 1. Vamos a hablar de dos pacientes. El primer paciente era un hombre de 63 años que no tenía antecedentes ni de hipertensión ni de diabetes, era fumador y presentó disnea y optornea, que se diagnosticaron clínicamente como una insuficiencia cardíaca y se trataron con Seguril. Al mes de debutar con la clínica se le hace una ecocardiografía, muy resumido el informe, tenía una dilatación del ventrículo izquierdo con una afectación de la fracción de eyección del 36% e insuficiencia mitral moderada. Bueno, como yo sé poco de electro, ya se nota porque hasta la foto está mal hecha, Gabriel, perdóname. Pero bueno, ya veis que en el electro, que tampoco me atrevo a interpretar mucho, he pedido ayuda, pues se ven algunas ondas Q en derivaciones 2, 3 y AVF y un pobre crecimiento de la onda R en las precordiales, es decir, hay datos que hacen sospechar que este paciente pueda tener una isquemia. Y entonces viene la primera pregunta con la emoción de si va a funcionar la aplicación, no de si acertamos o no, sino de funcionará. ¿Qué porcentaje aproximado, porque varía mucho según las series estudiadas, de pacientes que tienen fallo cardíaco, la causa es una causa isquémica? ¿El 10%, el 20%, el 50%? No hay ninguna relación entre isquemia e insuficiencia cardíaca. Un segundo que estamos metiendo la contraseña. Pues no sé cómo rellenar esto, no sé, porque la siguiente ya es la solución. No, espera, que llegará. Bueno, yo realmente... ¿Ya está? Sí, ya la podéis leer, la podéis abrir y la podéis marcar, ¿no? ¿Funciona? Pues cuando me digáis... Quedan 14 segundos, sale 10, 9... 8, 7... Bueno, vamos a rellenar un poco. Como hoy es el día de... ¿Ya está? ¿Ya está? Es que no veo yo desde aquí. La respuesta 1, el 9%, la 2 el 54%, la 3 el 38% y la 4 el 0%. Claro, porque estaba claro que esa no era, ¿no? Bueno, pues aproximadamente, hay series que dicen que hasta el 70%, ¿no? Pero aproximadamente el 50% de los pacientes que se presentan en la clínica con signos de insuficiencia cardíaca, la causa es una isquemia. Bueno, a este paciente le pidieron un TAC. Ya sé que se le podía haber pedido una resonancia y que esa es una polémica o un tema que podemos discutir después. Pero el TAC es una exploración de mayor disponibilidad en nuestro hospital que la resonancia. Tenemos solo una resonancia, funciona los sábados, los domingos, las fiestas de guardar y es muy complicado hacer resonancias. Entonces, os pongo primero las imágenes fuente. El vídeo me ha salido un poquito rápido, pido perdón por ello. Es la primera que se revisa siempre, pero ya veis, si nos fijamos en la coronaria derecha, ya veis cómo en la zona donde debería de verse toda la reflexión de contraste se ven imágenes de defectos de reflexión. Tranquilos, que vamos a ver más cosas. Yo, después de ver la imagen fuente, tengo la costumbre de ver las reconstrucciones 3D. ¿Por qué?
Pues porque a veces se ven imágenes que luego no son verdad, pero me orienta mucho hacia dónde tengo que dirigir mi atención en las reconstrucciones. Y aquí ya veo que tengo que dirigir mi atención a la unión de la DEA proximal con la DEA media y a la porción de la coronaria derecha en la región proximal. En otras reconstrucciones, pues ya vemos que el ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño a simple vista, sin medir volúmenes, y aquí veis la imagen de la descendente anterior, que tiene, veis, un trayecto filiforme, es una estenosis bastante corta, que nosotros diríamos que es del 90% o crítica, de la descendente anterior. En cuanto a la coronaria derecha, pues tenía una afectación muy difusa, con zonas de estenosis que realmente parecía significativas, ¿no? Si veis aquí, fijaros la placa calcificada, placa blanda, y ahí es una estenosis, es una luz prácticamente filiforme y difusamente enferma. La DA la cuantificamos, nosotros a veces, Ramón también nosotros la cuantificamos casi siempre, lo cual no quiere decir que demos esta cifra, porque luego pues damos la que nos parece. Pero bueno, la cuantificamos y ya veis, fijaros qué luz filiforme tiene esa descendente anterior, es decir, que tiene una estenosis del 90% o crítica. Siguiente pregunta. Ante este estudio, ¿se puede asegurar que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca de causa isquémica? Y hay solo dos respuestas, o sea que tenemos más probabilidades de acertar. Darle a refrescar en la parte de arriba y os cargará la primera. La primera es sí, la segunda no. Hay que hacer pruebas de detección de isquemia. ¿Ya? ¿Cuántos segundos tenemos para responder? 20, 25. Ya está. Pues hubo un no. ¿No? Total, 100%. ¿Dicen que no? Me deja muerta. Muerta, porque la respuesta es sí. Bueno, hay unos criterios que ha descrito un señor que se llama Felker, este es el artículo, no se ve muy bien, pero si queréis la cita luego os la puedo dar, que definió una estandarización de criterios para definir cuándo una insuficiencia cardíaca podía ser de causa isquémica con motivo de investigaciones clínicas. Y la pregunta es si conocéis los criterios de Felker y cuál os parece que es la respuesta correcta. Que el paciente tenga un agastón de más de 400, que tenga una estenosis de más del 75% del tronco común o del segmento proximal de DA, o daño de más, una estenosis de más del 75% de 2 o 3 vasos, estenosis de más del 50% de los 3 vasos o un agastón de más de 1000. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, este es un señor que hizo este artículo y ya digo que es con motivos de investigación, pero que luego otros autores, como veremos después, que han hecho otros artículos, han seguido los criterios de Felker, por eso os los he puesto aquí. ¿Cuánto nos falta? 6. Esto es fácil, porque mi hija cuando hacía el MIR, sabéis que la más larga siempre es la correcta, ¿cómo era eso? Las dobles, la que 2 y 3 son ciertas siempre es la correcta, esto se lo saben muy bien. Mis residentes la acertaron así, ¿verdad? El otro día en la sesión. Dijeron la más larga. La más larga es la correcta. La más larga siempre es la correcta, ¿no? ¿Hemos acertado? Sí. Un 75%. Muy bien. Pues efectivamente los criterios de este señor de Felker han definido que se puede hablar de una estenosis isquémica cuando se dan estos criterios. Bueno, este paciente directamente, fundamentalmente por dos cosas, porque tenía una alteración difusa de la contractilidad, tenía una hipoquinesia global y porque tenía esa afectación de la DA que parecía crítica, pasó directamente al laboratorio del doctor López Palop y allí fijaros como bueno, se ve la coronaria derecha es una ruina, la lesión de la DA, tenía también una lesión en la circunfleja y bueno, yo para hacerle un poco la pelota pues he traído esa coronaria derecha, el antes y el después y también quería llamar la atención sobre el hecho de que poco después, creo que eran 15 días o un mes después de la revascularización, la fracción de eyección había mejorado un poquito de este paciente, probablemente en relación con la existencia de miocardio hibernado. Hablando de la insuficiencia cardíaca, quería destacar que hay dos guías, la americana y la europea. La europea, como veis, es muy reciente, es del año 2016, y hablan del manejo de la insuficiencia cardíaca, hablan
de sus causas, y como veis aquí encabeza la isquemia, bueno, no lo veis muy bien pero creéroslo, la isquemia, y luego otro tipo de miocardiopatías tóxicas, de depósito, enfermedades valvulares e incluso arritmias. Por supuesto, como siempre, la historia clínica, la exploración física, la enzima, el péptido natriurético, el BNP, el proBNP, que van a estar alterados en la insuficiencia cardíaca, y inmediatamente después la ecocardiografía. Quería destacar, como os decía antes, que se divide en tres tipos de insuficiencia cardíaca: la que tiene la fracción de eyección conservada, la que la tiene afectada, y un grupo intermedio con una fracción de eyección en el límite, y que en estos dos grupos influye la disfunción diastólica. Y recordad que la cardiopatía isquémica produce disfunción diastólica. Voy a ir muy rápido porque me han dado un toque. Quería destacar este artículo porque es de un cardiólogo español, el doctor Estornell, en el que hace un estudio comparando el TAC con una serie tardía y la angiografía y la resonancia, y concluye que el TAC es una herramienta que puede dar la misma información que la angiografía y la resonancia con ese estudio tardío para ver las zonas de captación, de retención patológica de contraste. Este artículo de unos autores vecinos portugueses en el que describen cómo el 73% de los pacientes que ellos hacen con TAC pueden descartar la causa isquémica. Ese porcentaje es tan alto porque trabajan con pacientes de riesgo bajo e intermedio. Y por último, el test de Agatston juega algún papel en el diagnóstico de la causa isquémica de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto llevamos de retraso, Vicente? Pero no es todo de mi culpa, ¿eh? No, bueno, voy a cortar, voy a una parte final de la charla que no os la voy a dar. ¿El test de Agatston juega algún papel en el diagnóstico de la causa isquémica de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué opináis de ese test del que todo el mundo habla, que cuando os metéis en el PubMed hay publicaciones para aburrir y que nadie pide? Porque ¿a quién le piden de la sala Agatston, test de Agatston? Solo los cardiólogos. A mí tampoco, pero sin embargo publicaciones y tinta, bueno, está un poquito repartido, ¿no? Sí, bueno, pues más cis que no. Sí. Pues sí, estos dos artículos a los que me he referido demuestran que el Agatston puede ser una manera de empezar a estudiar el paciente con insuficiencia cardíaca, ya que si es 0, descarta prácticamente al 100% la causa isquémica; si es 100, la sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja, del 58%, y si el umbral es de 220, la sensibilidad y especificidad del Agatston es del 100%. Vemos rápidamente el caso 2, que es un paciente diabético hipertenso, 60 años también, y que acude por presentar edemas. En este caso, el electro yo creo que no tenía nada relevante, y en el ecocardio también el ventrículo izquierdo estaba ligeramente dilatado, tenía una hipoquinesia global, pero esta vez con una aquinesia en la cara posterior inferior. La fracción de eyección, como veis, era del 41%, es decir, estaba en ese grupo en el que está ligeramente afectada. Y para ir rápido me paso la placa de tórax y vemos el vídeo. La verdad que me estoy pasando de tiempo, pero Vicente, es que son las votaciones, ¿eh? Y todo Bueno, os pongo el vídeo para que veáis que la calidad de este estudio es mala, pero fijaros, este paciente tiene derrame pleural bilateral, es decir, que está en fallo cardíaco en ese momento. Por tanto, yo desde luego no me atrevo a ponerle betobloqueantes, ni vasodilatadores, ni nada de nada, con lo cual la calidad de los estudios es peor. Y estas son las limitaciones del uso del TAC en la insuficiencia cardíaca, que hay muchos pacientes en fibrilación auricular, aunque yo también tengo estudios con fibrilación auricular en el FLASH, con técnica FLASH de muy buena calidad, el bajo gasto que hablaba antes Gorka, y la incapacidad del paciente para soportar la apnea. A pesar de todo, fijaros que con aquella imagen fuente tan desastrosa que visteis, pues conseguimos ver cómo esta coronaria derecha está muy enferma, con signos de cronicidad, como es que la estenosis es muy larga, como veis el flujo distal es malo, y también tenía una estenosis en el origen de la primera diagonal. ¿Qué prueba le haríais a continuación? ¿Una resonancia? Ninguna, pasaría a cirugía, coronariografía, colocación de stent, MIBI. Bueno, esto es muy opinable, ¿eh? O sea que esto, ¿verdad, Gorka? Mientras votan, ¿tú qué le harías? Yo, Sí, una resonancia, ¿verdad? Bueno, a ver el... ¿Ha aparecido ya o todavía no? Bueno, nosotros también hicimos una resonancia, igual que Gorka,
¿Por qué? Pues porque tenía una alteración de la contractilidad segmentaria. ¿Qué han dicho el público, Vicente? Uno en resonancia, lo que más, y después el MIDI. MIDI. Bueno, pues le hicimos la resonancia por ese aspecto. Después coronario. Bueno, nosotros quisimos ver esa quinesia de la cara inferior y ese aspecto que tenía la coronaria derecha de ser una isquemia de largo tiempo de evolución, y si os fijáis veis como efectivamente la cara inferior en los segmentos medios y basales no engruesa, tiene una quinesia. Esta tiene menos interés, pero bueno, os la pongo para que veáis, bueno, pues el derrame pleural que tenía el paciente y el tamaño del ventrículo. Esta es el eje corto, donde vais a ver también la alteración en la contractilidad de la cara inferior, y ya para no perder más tiempo vimos cómo tenía un realce transmural en la cara inferior, es decir, que esa coronaria derecha probablemente el revascularizarla no mejore la situación del enfermo. Añadir solo, porque tengo que terminar, que hay un 10 a un 15% de los pacientes con coronarias normales que si se hace una resonancia tienen una cicatriz. Y vamos a terminar aquí, Vicente, porque tenía un rollo más, pero no voy a seguir. Muchas gracias.